puedo mandar todo. Menos. ¿Así? ¿Más? ¿Apellido? Estas tres capas al final de la segunda semana ya están establecidas, ¿ya? Y empieza a diferenciarse en el mesodermo la notocorda. A la tercera notocorda estamos entrando en la tercera semana y con el inicio de la tercera semana se da lugar a la neurulación. ¿Qué quiere decir neurulación, doctora? Es como por ejemplo la organización. ¿Qué es neurulación? Concreto. Organización del primario embrionario. De células que van a ser particulares del sistema nervioso. La organización de células precursoras que van a formar parte del sistema nervioso. Correcto. ¿Apellido? Más. La neurulación entonces se da lugar a un sistema de señalización regido por la notocorda desde el mesodermo que hace que las células del ectodermo se engrosen y formen la placa neural. Después la placa neural va a dar lugar al surco neural. El surco neural se forma por dos pliegues neurales a cada lado que van a formar una cresta. La cresta neural al final va a separarse de estos pliegues para formar por su lado una estructura independiente. Y los bordes de los pliegues que quedan libres se unen para dar lugar al tubo neural. La cresta neural va a formar básicamente qué parte del sistema nervioso, tomando en cuenta la división anatómica, doctor. Va a formar no me acuerdo. Menos, vale menos. El sistema nervioso periférico. Gracias, doctor Gómez. Más el sistema nervioso periférico en confrontación con el tubo neural que va a dar lugar a qué parte. Apellido. ¿Perdón? Menos. ¿Qué va a dar lugar a? Lo digo. Apellido. ¿Perdón? Se llama menos. ¿Qué va a dar lugar a? Menos. Apellido. Lo digo. ¿Qué va a dar lugar a? No vas a aprender. Esa es la fecha que siempre tomamos. ¿El mérito o el no? Menos. Apellido. Ramos. Ramos, menos. Eres. Apellido. Menos. Doctora. Perdón. Ah. Apellido. Menos. Participas no. Estamos adivinando. Apellido. 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 Menos. Doctor Alvarado. Así de fácil. Chuta madre, qué tontera. Al sistema nervioso central. Esta suerte de señalización entonces marca dos hitos, ¿sí? O un hito que separa dos situaciones. Al inicio de la tercera semana se puede distinguir estas células que se empiezan a diferenciar y forman esta placa neural, como bien decía su compañera. Marca el inicio de la organización en base a células primordiales del sistema nervioso en general. Y de estas células, ¿ya? El siguiente hito es la organización segmentaria y suprasegmentaria que se da lugar gracias a la organización también del mesodermo. La segunda neurulación aparece desde mediados de esta tercera semana con la aparición de unos cuerpos mesenquimales. ¿Cuáles serían estos? Doctor. Por luego me saqué mal. Tal vez esté un poco, bueno, vamos a ver si usted contesta.
No somitas, a ver. Doctor Figueroa, más. ¿Sí? Le salvó la campana al doctor, iba a ampliar un poquito la pregunta, pero quien ha visto rutinero, pues tiene las ideas claras. Estos somitas van a permitir la organización de las neurómeras, ¿no? A partir del tubo neural y la cresta neural que se organizan entre sí. Entonces, todo esto nos define entonces estas dos situaciones, la primera neurulación y la segunda neurulación. ¿Por qué son importantes estas? Todas son un conversatorio celular de señalización. Aquí la imagen, ¿no es cierto?, del Sony y el Ericsson, que en realidad corresponde a una cadena, a una proteína, ya que es un señalizador, un inductor de reacciones químicas que hacen que las células del neuroectodermo empiecen a hacer eso, neuroectodermo. Entonces, el Sony Hedgehog es el que va a encargarse, el SHH, como lo decimos de aquí en adelante, es el que se va a encargar de organizar los grupos celulares para que formen las metámeras. Pero necesitamos también que el tubo neural tenga un orden. Las células se queden limitadas dependiendo del sitio donde tienen que crecer y sean cubiertas por el mesénquima. La notocorda se formó en el mesénquima, pero no es la única que va a generar señalización. Las células del extremo que cubre el mesénquima también son señalizadoras, ¿no? Si es que había el SHH de un lado, ¿cuál es el otro señalizador que funciona como un antagónico de este? Vamos. ¿Nada? Las BMP. ¿Sí? Esto de las BMP, creo que por acá les estoy mencionando. Las proteínas morfogénicas óseas. ¿Ya? Entiendas entonces que las BMP son las que van a formar el arco neural, las que van a organizar el mesénquima, los alrededores y cubrir al tubo neural. Entonces es necesario que SHH esté presente para que las células del tubo neural se organicen, tomen esta forma, pero necesitamos a las BMPs para que los somitas se ensamblen, para que sea cubierto el tubo neural por mesénquima y el ectodermo que está por fuera también cubra a estas estructuras. Por eso es que el neuroectodermo, siendo ectodermo, queda cubierto e inmerso en el interior del organismo. Si no, ese tubo neural estaría por fuera. Y obviamente el cierre, vamos a decir que es como una especie de abotonado, ¿no es cierto? Dijimos, una especie de abotonado. Ese abotonado, si es que falla, provoca que las BMPs, o más bien dicho, es provocado porque las BMPs fallan. Las BMP suelen funcionar adecuadamente cuando tienen buenos agentes catalizadores. ¿Qué es lo que sucede cuando uno de estos potentes catalizadores, como el ácido fólico, no está presente? ¿Qué anomalía se presenta? Vamos a ver. ¿Qué anomalía se presenta? En ausencia de ácido fólico y con un defecto funcional de las BMPs. Ajá. ¿Cuál es la anomalía que se presenta? ¿Cuál es la malformación que se presenta? Chample, menos. Vamos, doctor, usted que levantó la mano. ¿No? La doctora. Sí. Espina bífida. Espina bífida, apellido. Vera. Más, sí, la espina bífida. ¿En qué consiste?
médula espinal. La cola. O sea, La cola. cuando la El filo terminal. ¿Qué vemos de panes? Cuando no se termina de desarrollar bien la médula espinal, entonces no hay una. No se termina de desarrollar bien. ¿En qué falla? En la parte donde empieza a salir la cola de caballo. Ya acabé aquí. que cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Eso quiere decir. Oye, yo quiero decir, pero dime. Ay. Hay un término que describe algo a veces. Según yo, es una malformación congénita que no se cierra en el desarrollo fetal. No, de hecho es en el proceso, en el desarrollo final. Sí, antes de que se complete la segunda Te devolución. dijo que no hay igual señalizador para hacer pólica, pero igual la pena de pero no cierra el bosque. Ya, entonces, ¿el tubo neural cuándo se cierra? Cuarta o sexta semana, creo que. ¿Cuánta o sexta semana? Fines de la cuarta Tercera semana. A fin de la tercera semana. A ver, a fin de la cuarta semana. Estamos hablando de que el neuroporo caudal, dice de acá, hasta acá, se cierra entre el día 26 al 28, ¿sí? Dependiendo del autor. Dice de acá el 24 al 26. Entonces, cuando no se cierra bien el neuroporo rostral, se generan malformaciones o disrafismos a nivel del encéfalo. Y los defectos de cierre a este nivel, disrafismos, generan espinas bífida. Entonces me hablaron de espina bífida. Si es que hablamos de cuarta semana, no podemos hablar de periodo fetal. El periodo fetal, ¿de dónde va? Novena semana hacia adelante. Novena semana hacia adelante. Algunos consideran desde la semana 12. Gracias, doctor. Entonces los primeros 3 meses estamos en periodo embrionario, estamos en formación, ¿ya? En desarrollo. Después de esas 3 semanas, la cosa es crecer, ¿no? Y aumentando el volumen de células. Entonces, este defecto sucede cuando estamos, pero algunas mamás todavía ni se han enterado que están embarazadas. Y por eso es que cuando uno quiere embarazarse, es mejor planificarlo para tomar suficiente ácido fólico al inicio o en forma regular estar bien nutrido, ¿no? Y evitar exposición a radiación excesiva o a radiación no ionizante o a agentes que alteren el desarrollo y la multiplicación celular, como algunos fármacos. Tengo una pregunta. Usted la clase pasada dijo que la espina bífida también pasaba porque no hay buenos señalizadores. Sí. Ya, entonces, y Una cosa es cuál es la causa y otra en qué consiste. Por hacer la acotación, si es que había algún tipo de réplica a la pregunta que hice. A ver, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el señalizador BMP, ¿sí? La proteína morfogénica ósea. ¿Sí? Ya, esta proteína morfogénica ósea se encarga de que el mesénquima, las coberturas meningias, todos los grupos celulares y el ectodermo, que no es neuroectodermo, cubran al tubo neural, cubran a la cresta neural y le permitan a estas desarrollarse. El SHH y una serie de otros señalizadores, pero estos los consideramos de forma muy fuerte porque son los más potentes, se encargan en cambio de agrupar a las células y decirle: tú te agrupas con tú con tú. Se encargan entonces estas células de dar estos señalizadores hacen que los grupos celulares se empiecen a diferenciar y a hacer pequeñas aglomeraciones de células con funciones específicas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que la espina bífida es un defecto de señalización, lo que estamos diciendo es que estos señalizadores, estos mensajeros que activan a las proteínas de superficie de las células del desarrollo, tienen que estar íntegros y con todos sus agentes catalizadores. ¿Qué es un catalizador? La enzima es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Ayudaba a acelerar el proceso
reacción química. No tiene idea. Es donde o sea, tiene una aceleración en una reacción química. Eso, gracias doctora. Más. Es un facilitador, acelerador de una reacción química. Si es que no está presente o no hay suficiente energía para esa reacción o simplemente no se lleva a cabo. Entonces, si es que yo esos catalizadores suelen ser enzimas, ¿ya? Suelen tener cofactores o coenzimas. Entonces son adiciones que le hacen potente a la reacción o le permiten activarse a esa enzima. Entonces a veces son iones, a veces son moléculas completas, y en este caso necesitamos el ácido fólico, que es un cofactor de las reacciones para que las BMP trabajen. Entonces si las BMP no trabajan bien, ¿qué no se forman? Los arcos neurales de los huesos. Si es que no se cierran adecuadamente, hay la posibilidad de que la señalización de SHH tampoco trabaje bien. Y si BMP es la que se encarga de cerrar, de rafiar, de completar la cobertura, desde la médula espinal puede haber un defecto de clivaje, de cierre, de unión, de un punto de postura. Por eso se dice, ¿no? Cuando se cierra el tubo neural, se produce un rafismo. Rafe quiere decir postura, un surcido, como el que le hace su mamita a su calzón viejo, ¿sí? O a sus medias con hueco. Entonces, esas rafias se producen por células que se adhieren como botoncitos. Cuando eso fracasa, desde la médula puede no haberse cerrado completamente y no haberse formado el tubo neural, sino haberse quedado en placa neural. En cuyo caso, la espina bífida, al afectar a la médula, implica una mielostisis. Si es que el cierre defectuoso determina un defecto a nivel radicular que afecte a las meninges, puede producirse un meningocele o un meningoradiculocele. Si es que la médula está incluida en esa meninge dañada, es un mielomeningocele. ¿Sí? Si es que hay tejido cerebral en la meninge, en el área del estrabismo, eso es un encefalocele. ¿Qué quiere decir el sufijo cele? Escucharon, ¿no vieron meningocele, encefalocele? ¿Qué es un cele? Para su abuelita se va al urólogo, al ginecólogo, porque le da un histerocele o un urocele. ¿Es un defecto del tubo neural? No, es un cele. Se les va a hacer más fácil comprender las cosas si vemos desde el término que nos está diciendo. Cele es desplazamiento. ¿Sí? Es un defecto de posición. Entonces, cuando usted tiene un hidrocele, un paciente con un hidrocele tiene una acumulación o una bolsa de agua en el escroto. Si es que tiene un enterocele, ya son intestinos que han salido a través de una hernia. ¿Sí? Un mielomeningocele, ¿qué va a ser? La protrusión inadecuada por una cavitación de médula, y meninge. Si es que es un meningoradiculocele, será meninges y raíces nerviosas. Hay espinas bífidas que incluyen piel, pero que en donde está el efecto desarrollan grasa. Esos serán lipomeningoceles. Bueno, entonces todos esos datos los sacamos de las nociones de espina, mejor dicho, de desarrollo y de neurulación. Ustedes pueden profundizar cuanto quieran. De hecho, hay toda una gama de data acerca de los genes, de la genética que involucra todo esto. Como se les dijo en algún momento, el estudio profundo de la inmunohistoquímica y de la genómica ha determinado que lo que antes solamente se aprendía de memoria, ahora se puede colegir
una etiología, si es que se regresan a la genética. Pues precisamente por eso es que se han reforzado municipios para saber si es que hay niños que vienen con predisposición a desarrollar esas malformaciones o si es que es usualmente un problema nutricional. Es muy frecuente la presencia de estos mielomeningocele, de estas espinas rígidas, en madres desnutridas que no han tenido un embarazo tranquilo y que han tenido que sobrellevar procesos infecciosos o trastornos principalmente alimentarios durante sus primeros meses de embarazo. Era importante entonces considerar la segunda neurulación con la aparición de los somitas. ¿Por qué? Porque esto ya nos ayuda a segmentar. Desde un punto de referencia que es el quinto somita, podemos decir que se forma la médula espinal en bajada y del quinto para adelante se forma el componente encefálico. Acuérdense que los somitas, si es que les echamos un ojito a los dibujos, son estas formaciones que están a cada lado del tubo neural. Estas formaciones van a corresponder a una parte del mesénquima que permite dividir, por acá, bueno, aquí tenemos el tubo neural, van a estar acá los somitas, y lo que sucede es que el somita, que tiene una forma más o menos triangular, va a tener una porción que va a permitir formar la dermis, otra los músculos, otra el tejido conectivo. Eso nos permite que la cresta neural que está a este nivel, si ustedes ven dónde se ubica, permite ya formar los ganglios sensitivos y desde este punto relacionar las células que sacan sus primeras prolongaciones a estos niveles con esos somitas y a la vez con el segmento del tubo neural relacionado. Entonces, ¿qué obtengo? Las primeras neurómeras. ¿Nos acordamos cómo se llamaban las neurómeras en la médula espinal, doctor? ¿Apellido? Más. Y a nivel del encéfalo, doctor, a nivel del encéfalo, las neurómeras, ¿qué nombres toman? Mesómero. ¿Ah? Mesómero. ¿Qué más? Rombómeras. ¿Y? Mesómeras, rombómeras y... Mesómeras y rombómeras. Decimos que desde el quinto somita vamos a terminar a hacer que haya un desarrollo, el desarrollo de la médula espinal. Pues resulta que me quedo con 4 somitas hacia el extremo craneal. Curiosamente tengo 2 rombómeras y 2 mesómeras. ¿Sí? 2 mesómeras. Desde el somita 5 hasta la porción caudal tendremos solamente 2 somitas. Sí, miren ustedes. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y de acá todos los que se puedan formar hasta la cola. ¿Sí? Entonces, desde este punto, estos 4 somitas van a dar lugar a las rombómeras y mesómeras. Y el resto va a dar lugar a las metámeras. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo del disco embrionario la porción endodérmica va a dar origen a los intestinos, se forma la vesícula umbilical, el saco vitelino y por fuera tenemos el saco amniótico, ¿no? Que es el saco que tienen donde salen los bebés botando líquidos bajo que dan la luz. ¿Okay? Entonces es el resultado de esta formación embrionaria. Entonces no nos quedamos mucho con eso, pero ustedes recordarán por lo que estuvieron viendo que este tubo neural empieza por la señalización a diferenciarse. Entonces las capas terminales de las iniciales empiezan a subirse como que se escalan sobre sí mismos y dan lugar a una capa por afuera de la capa germinal. La capa germinal es la primera capa que da origen al tubo neural, la primera. Esa capa, siendo terminal, es cubierta por algunas de las células que empiezan a escalar y a rodear a este tubo neural, dando lugar a una segunda capa denominada capa del manto. Y finalmente, las fibras que empiezan a formarse de estas capas de células dan lugar a la capa marginal. Si usted se da cuenta, la sustancia gris se va a formar a partir de las células del manto. Y estas células del manto se organizan de tal forma por los señalizadores que organizan una lámina alar y una lámina basal.
¿sí? Y da lugar a los componentes del tubo neural, ¿no es cierto? Un techo, un piso, un surco limitante, una lámina basal y una lámina láser, que dijimos. Y estas están separadas por un surco limitante. Estos componentes nos permiten saber que cerca del surco limitante las células que se organizan van a tener una función específica. Si están en la lámina basal cerca del surco limitante, la función de esas células, ¿cuál será? Doctora. Surco limitante, lámina basal. Cerca del surco limitante. Apellido. Deferente visceral, perfecto. Doctora, apellido. Mejillones más. Si es que está cerca al techo en la lámina alar, doctor. Ya. Apellido. Menos. Somática aferente. Aferente somática. Apellido. Bustamante. Más. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces, con esas nociones sabemos, tenemos que llegar a ver qué fue lo que pasó, cómo se organizaron. Las células iniciales tienen una suerte de, son como células cúbicas, ¿no? Como amelitas, ¿no? Así, todas medias amorfas, pero progresivamente estas van trepándose unas sobre otras y las células que quedaban en el reborde interno empiezan a tomar la forma de células cúbicas y empiezan a hacer unas prolongaciones como carriles, como rieles de desarrollo. Esas rieles de desarrollo se abren como radios a la periferia y de esas son exactamente como escaleras. Yo siempre incluyo esa diapositiva, yo no sé por qué no me sale o qué es lo que pasa. Como he estado teniendo tantos problemas, por eso no me pasa. Pero usted va a ver que las células terminales toman esta forma. ¿Sí? Algunas, otras no. Se quedan así, empiezan a hacer otras prolongaciones ventosas acá y empiezan a hacer esto así. Y crecen a lo largo. Pues, ¿qué sucede? Las otras células terminales que estaban acá y se estaban verdad, ya no me quedo acá. Me subo por acá. Yo me subo por acá. Y se agarran de esas gradas y se van subiendo. Como si estuvieran en esas escaleras de los de fuerzas especiales. Entonces, con eso, las células llegan a la siguiente capa, que es la capa del mando. Y esa capa es la que va a empezar a multiplicarse y a diferenciarse. Estas células se denominan meduloblastos, que son los que van a generar todos los otros grupos de células. Los neuroblastos, que son los que van a dar origen a las neuronas, y los espongioblastos, que van a dar origen a qué grupo de células, doctor. Los espongioblastos. Apellido. Vamos, ¿en las células madres? No. A ver, las células madres son las que se formaron en el tubo. ¿Sí? De hecho, las células madres que se han encontrado en los sistemas nerviosos adultos están cerca de las cavidades del tercer ventrículo, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo. En el conducto ependimario, porque claro, pues ahí está una que otra célula todavía en división o que no ha madurado, por la razón que sea. Pero a nivel ya de la capa del manto, que estamos hablando que ya migraron las células, estas han empezado a diferenciarse. Se forman los neuroblastos, ¿ya? Que tiene esta forma igual así como un círculo de cerebro, un niño ahí. Después se generan los extremos, las prolongaciones, se vuelve una célula bipolar, después se vuelve monopolar y en el desarrollo después ya se queda como va a estar cerca de la vida adulta, en este caso una multipolar.
cambio que forman? A la glía. ¿Sí? La glía que va a tener dos estirpes, ¿no es cierto? No se quede con las ganas, doctor. ¿Cuáles son los estirpes de la glía? Los controlados van a dar la glía 2. Bueno, blasto, los blastos y los. Sí, los óligos dentro. Óligo dentro blasto. ¿Ya? Tenemos entonces que los astroblastos se van a encargar de qué funciones en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que van a hacer en el sistema nervioso? Dele, doctor. Muy bien, ¿y los oligodendroblastos? Envuelven a la fibra. Ya, dan lugar entonces a qué? Vamos, doctor. Cobertura mielina. ¿Sí? ¿Se pongamos los doctor más de la doctora? Méndez. Ok. Entonces ya tenemos los oligodendroblastos que van a dar origen a los oligodendrocitos y los astroblastos a los astrocitos. Los astrocitos son células nodrizas, los oligodendrocitos se encargan de la conducción nerviosa, de favorecer la conducción nerviosa y generar también una suerte de protección de las fibras, principalmente o concretamente de la sustancia blanca, porque hay fibras en la sustancia gris. Pero la sustancia gris principalmente ¿de qué está formada? A ver, doctor Cali. Corazón mimetizado. Exactamente mal contestado. ¿Cómo? ¿Perdón? No, Somas y dendritas, ¿sí? Y uno que otro axón no mielinizado. ¿Apellido? Perfecto, más. Entonces, vamos a tener células de Golgi, acuérdense de la práctica Golgi tipo 2, las células pequeñitas, que esas no tienen mielina, están ahí mismo, son intercaladas. Son como es así como el angelito y el diablito que se le paran a la neurona Golgi tipo 1, decíamos, ¿no? Entonces, esas células no tienen mielina, y ahí está la sustancia gris. Entonces, el oligodendrocito estará principalmente en la sustancia blanca. El color de la sustancia blanca se lo debe a la mielina. ¿Okay? Y la sustancia gris tiene su color, que es más bien un marroncito más oscuro, porque no hay mielina. ¿Ya? Ustedes habrán visto que en los textos se habla de 3 células, o de 4 tipos de células cuando se habla de mielina, de neuroglía. Entonces, hemos hablado de los astroblastos y de los oligodendroblastos. ¿Cuáles otros dos nos faltan? Adelante. En la microglía, ¿por qué no ha sido incluida en este grupo? Va a estar en el sistema nervioso, claro, los otros también. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial por la que no los incluimos aquí? Vamos, doctor. ¿No pertenece a dónde pertenece? Perfecto, doctor. ¿Apellido? Rosado. Para la próxima clase nos va a decir cómo se llama el sistema al que pertenece. ¿Sí? ¿Ya? Le acerco un poquito, tiene que ver con polimorfos y monocitos. ¿Sí? Es decir, que las células de las series sanguíneas, roja, blanca, plaquetaria, se forman en la médula ósea. No se forman de los meduloblastos. ¿Sí? Entonces, estas células, las células de la microglía en realidad son macrófagos que invaden al sistema nervioso central para hacer células de defensa. Entonces, al no tener origen neuroectodérmico, más bien son como una yapa, como una adhesión. ¿Para qué les tenemos metidos en el sistema nervioso?
porque necesitamos células presentadoras de antígenos y que sean la primera línea de defensa celular del sistema nervioso. Entonces estas invaden desde el periodo embrionario al organismo. Dígame, doctora. Ah, no, era sobre la microglía, por ahí lo dijo. ¿Perdón? La microglía, que son macrófagos, o sea, son inactivos, que estos trabajan como cooperador de limpieza, reparación y Listo, entonces ya no me pudo hablar de eso. Coménteme qué sucede en cambio con el epéndimo. La Ese epéndima es el otro grupo de células que Ajá. nos faltaba. es el revestimiento en sí de las cavidades del cerebro y la médula y tiene uniones bien estrechas. Bueno, esta forma vesículas endoxitiosis, que también es el sistema metabólico, que tiene bastantes reservas. A ver, no hagamos un champú de la cosa, pero bueno, sí, tenemos un sistema endocitóxico que nos va a permitir introducir agua y sacarla por el otro extremo, ¿no es cierto? Lo que se denomina pinocitosis. La pinocitosis básicamente es hacer endocitosis de agua y luego metabolizarla, procesarla o hacer lo que sea con esa agua. Y por el otro lado tenemos la capacidad de adherencia que tienen estas células. Entonces, ¿qué es lo que forman los epéndimas, las células ependimales? Forma la barrera encefalorraquídea también. Encefalorraquídea. Apellido. Diga. Ay, Pita. Pero si ya lo conozco. Doctor, ¿sí le conoce a la doctora? No, uy, Doctor Castro, doctora Pita, doctora Castro. Sí, ha pedido que le presente porque no quiere dar los nombres. Entonces le pronto algo ahí por ahí. encefalorraquídea. Entonces, tenemos que las 4 células no neuronales, ¿sí?, que tenemos pertenecientes a la neurología ya son la astroglía, los astroblastos, la oligodendroglía, los oligodendroblastos, las células ependimarias y la microglía. 2 que pertenecen al neuroectodermo, una tercera que también pertenece al neuroectodermo, pero se incluye aquí por ser un cobertor y un protector al formar esta membrana y también por formar las células, al modificarse, volverse cúbicas y generar un sistema metabólico que produce agua y dióxido de carbono, formar líquidos cefalorraquídeos, ¿sí?, que son las células cúbicas de los plexos coroideos, ¿sí? Es decir, que van a encargarse de producir, transportar, limpiar, metabolizar y utilizarle de basurero y de alcantarilla al líquido cefalorraquídeo. Hace de todo. Finalmente, las de la microglía, que pertenecen a un sistema completamente diferente y su origen está en la médula ósea, ¿no? Y que la doctora nos va a venir a contar un poquito de cómo se llama ese sistema. Antes se le denominaba, cuando yo era estudiante de medicina, sistema retículo endotelial. Y eso estaba revisando ese nombre cuando yo estudié medicina. Así que ya tiene el nombre actual, ya se lo deben conocer. La médula espinal. Es que tengo una pregunta. Es que usted en uno de los videos dice que los oligodendrocitos satélites es el equilibrio iónico, pero es como que no lo termino de explicar. ¿Me puede explicar? Los oligodendrocitos. Satélites. Ah, ya. Lo que sucede es que usted tiene los oligodendrocitos que se encargan de la mielina. Pero hay oligodendrocitos que solamente se quedan ahí sin formar mielina. Y lo que hacen es funcionar como las células satélites del sistema nervioso periférico, ¿ya?, como un apoyo a los astrocitos en la limpieza y en la depuración de los cuerpos neuronales. ¿Sí? Entonces, por eso es que sirven como balance iónico. Ya vamos a hablar, bueno, ya, ¿qué vamos a hablar? No vamos a tener chance de tener esa clase. Pero ustedes, si van a tener la oportunidad de ver los videos, o si ya lo tuvieron, ¿no?, para que tengan esas ideas claras. Estoy tomándome ahora porque, aunque sea, vale mencionar algunas cosas. En el desarrollo de la médula espinal tenemos una condición. La organización en láminas alar y basal son fundamentales. ¿Por qué? Porque si es que es basal y es diferente, visceral y somático, tendrán origen acá las células promotoras, progenitoras de las fibras que van a salir formando la raíz ventral del nervio en cada una de las metámeras. ¿Sí? Estamos hablando de médula espinal, eso es metámera. ¿Ok?
Pero aquí hay una condición que no sé si es que lo digo en el video, pero usted puede deducirlo. Quien lo deduzca, ahorita se gana 5 más y sale de su área de cheque. ¿Sí? Ya. Las células que emiten las células que reciben acá en la lámina alar, que reciben fibras, ¿ya? Del ganglio. Miren, acá ya son estas células de la cresta neural, han formado los ganglios y han emitido sus fibras. Estas son las que vienen de las estructuras que se formaron de los ovillos. ¿Sí? Vienen acá y entran. Las células que procesan acá la información son células del sector intercalado, por tanto son células intercaladas especializadas en procesar información aferente. ¿Sí? Por lo mismo van a ser las encargadas de mandar la información al lado eferente o de mandar hacia arriba al jefe. ¿Se acuerdan que esos son los principios de organización de los que hablamos? Entonces, cuando mandan información hacia arriba forman fibras ascendentes. Pero si es que mandan información al sector eferente, lo siguiente que tiene que pasar es que haya una respuesta, ¿verdad? Ok. Acá la respuesta se da en dos sentidos. Se tienen que activar dos tipos diferentes de neuronas, dependiendo del estímulo que quiera dar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, principalmente acá, si es que estas son células intercaladas, estas de acá, ¿qué serán? Las de la lámina basal. ¿Qué tipos de células nomás encontrará? Si es que usted me dice, capaz me animo y usted no me da el caso del miedo. Vamos. Sí, que no contiene células. Que la lámina no contiene células. Vamos, chicos. Doctora. ¿Perdón? Claro, estamos mirando. Tienen que ser como que tienen que ser células motoras. Células motoras. ¿Solo células motoras? Los dos tipos de células. Escríbame bien y se ganan. Me dice células motoras. No está mal, está bien, pero está incompleto. Todas las fibras, necesito que me escriban todas las fibras que van a formar este. Luego, cuando yo les explique, van a darse cuenta que sí necesitan un poco fiscalizar el peso, pero sí lo logran, sí son capaces, tienen información suficiente para sacar y ganarse ese cajón. Ah, bueno, abajo. Yes. 8. ¿Perdón? La motoneurona autónoma. ¿Usted qué dice, doctora? ¿Qué motoneurona es a la que se refería? Yo me refería a la motora porque como está en la parte inferior, la parte basal. ¿A qué neurona motora? A la diferente. A la diferente. Usted dice la autónoma. Usted dice solo motoneurona. Sigo con respuestas incompletas. Neurolactos. ¿Perdón? Neurolactos motores. A ver, doctor, perdón. Neurolactos motores. Neurolactos motores. motores. De las fibras, ¿ya? Hablamos de las fibras. ¿Qué fibras van a ser? ¿Las fibras de qué neuronas? De ciencia de neuronas. No sé qué de qué neuronas. Si ya se formaron prolongaciones, ya están buscando conexiones. Ya es neurona. Neurona primitiva, pero neuronas primitivas. Allá no están. Ahí estos. Vale, explicación. Hay acá motoneuronas, por supuesto. ¿Pero qué dijimos? Motoneuronas somáticas secuestradas. ¿Sí? Entonces vamos a tener axones de motoneuronas somáticas que van en busca de músculo estriado. Pero ¿por qué decía que está incompleta la respuesta? Porque la doctora primero no me definió que era somática. Y acá el doctor, ¿por qué le dije que estaba incompleta? Porque hizo una panesca del asunto. ¿Sí? Resulta que, doctor, en el tubo neural, en la médula espinal, en el sistema nervioso central, ¿está la neurona autónoma? No,
Es decir, que desde aquí tienen que salir axones buscando a la neurona autónoma. Entonces, ¿qué también teníamos? Axones eferentes, axones salientes, pero de células intercaladas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nomás se forma esta raíz central? De fibras, de axones de las motoneuronas somáticas, pero también de axones de las células intercaladas. ¿De qué área de este tubo neural? Del área eferente visceral. ¿Por qué? Porque esas son las que van a buscar a las neuronas motoras del ganglio autónomo. Sí estaba un poquito, ¿no? Pero lo podían o no lo podían sacar. O sea, sí, pero no, porque yo tenía la información. Ustedes no pueden hacer nada. Aquí tenía, pero me faltaba. Pero me faltaba la mitad. Pero ¿cómo es que en este panel es la primera vez que.? No. Y los otros que. ¡Putas! ¡No! ¡Mira! ¡Se estaba clarito! La primera vez que. Bueno, entonces tenemos ese componente, ¿no es cierto? Las fibras acá serán fibras que vienen del ganglio de la raíz dorsal. ¿Ya? ¿De qué neuronas además vendrán esas? Neuronas sensitivas. Otra vez van a aplicar lo que ya saben para poder. ¿De qué neurona? Es la neurona sensitiva. La parte de esa neurona sensitiva. Tanto al sector aferente visceral como al aferente somático, porque dijimos que había una premisa fundamental. La vía aferente es común. Dijimos, ¿eso qué quiere decir? Que del mismo pinche ganglio van a venir las fibras a distribuirse en ese sector. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? Entonces usted va a ver que las fibras van a llegar siempre a este sector, se van a distribuir a los diferentes niveles, aferente, visceral y somático, pero acá en el eferente ahí distinguimos, ahí nos encontramos con las diferencias. Por eso lo de los kamehames, por eso lo de las explicaciones de una vez, porque acá se notan esos puntos de inflexión de organización que teníamos. Las neuronas somáticas son capturadas por las células intercaladas. Las neuronas autónomas están en sus ganglios. Entonces voy a tener dos tipos de fibras obligados. Unas intercaladas que van buscándole a la neurona ganglionar y las motoneuronas somáticas que no necesitan ninguna que le vaya buscando. Simplemente lanza su axón y se va al músculo estriado. ¿Dónde está? ¿Sí? Aquí. ¿Estamos? ¿Por qué es importante eso? Cuando usted tenga una alteración, o cuando usted no tenga, cuando usted diagnostique, cuando usted se diferente a una anomalía en un paciente, tendrá que definir si es que, por ejemplo, viene con una disautonomía, si es que el problema está en el ganglio o está en el núcleo. Si es que el problema es de una célula intercalada o de una célula ganglionar. Si es que está tratando a la célula ganglionar autónoma, está tratando a la motoneurona. Si es que usted está tratando a la célula en el sistema nervioso central, en cambio está tratando al grupo de células intercaladas, al núcleo encargado de procesar y regular la función es diferente. Si es que usted en cambio tiene una parálisis de la neurona de la corteza cerebral que se encarga de la motricidad, tendrá una alteración diferente, así es que la que se daña es la neurona que está saliendo desde aquí. ¿Sí? Porque es diferente si se daña la motoneurona o si se daña la intercalada que le domina, que le comanda. ¿Sí? Y por eso es que ustedes cuando ya estén estudiando neurología tienen que diferenciar entre una enfermedad ganglionar y una enfermedad central, entre una enfermedad de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Y aquí va un dato. Cuando ustedes escuchen eso, yo les dije que
que la motoneurona superior es mal llamada motoneurona. ¿Por qué? A ver quién se acuerda, quién prestó atención cuando todavía estaba. ¿Por qué a la motoneurona superior decimos que es una falsa motoneurona? Así como hablamos de los falsos nervios craneales, ¿por qué la motoneurona superior no debería ser llamada motoneurona superior? Y le dicen motoneurona superior, está mal dicho porque está en la parte dorsal, que es la sensorial. A ver, las neuronas de Bess, ¿dónde están? En la dorsal, en la parte dorsal. ¿Por qué? Que es sensorial. No, porque eso está en la corteza Tengan cerebral. cuidado de sacar apuntes. Sí captamos entonces estaba llevando el asunto. Te voy a poner más porque ha sacado el apunte. Ha prestado atención a eso. Pero acordémonos que tenemos que ver contextualmente. ¿Sí? La motoneurona superior se le dice que es una falsa motoneurona. Ya quedó pues, ¿no? Con el nombre de motoneurona superior. Antes no había para hacer el estudio genético. Esto no era porque estaba en la corteza cerebral. Ya estaba en la corteza cerebral. ¿Y eso qué quiere decir? Si es que no es una motoneurona, entonces ¿qué sería? Si está en la corteza cerebral, ¿qué sería? Me toca, me ayuda. ¿Qué sería? La corteza cerebral y por ende el sistema nervioso central se forma de qué célula. Me va a romper una neurisma, me he sacado la madre explicándoles 2 semanas de esto y no se acuerdan. Intercalada. ¿Sí o no? Entonces, la motoneurona superior, le dicen motoneurona superior, pero en realidad no mueve nada. La única motoneurona es la que está en el sistema nervioso segmentario, la que está en cada una de las neuronas. Es decir, ¿cuáles son las ubicaciones donde hay motoneuronas? Ah, otra pregunta que salió así. Ya no me recuperes, dígame. En la corteza. ¿Qué hacemos como padres? Doctor, vamos, que no le preguntaba. Dale. Que en la corteza. Apellido. Las motoneuronas somáticas tienen en el sistema nervioso central una ubicación específica. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah, sí, yo quiero decir. Yo quiero. En las bases centrales. En las bases centrales y las neuronas motoras. Yo. En los núcleos de las neuronas, de las motoneuronas de los nervios craneales. En los núcleos motores de los nervios craneales y los demás. Y en el tronco encefálico en la porción eferente de las neuronas. También. ¿Ya? En el Tronco encefálico y los nervios raquídeos. Pero sí dijo aquí. Ah, en las astas ventrales. Ya. En las astas ventrales de la médula espinal. Ya, ¿y en los demás? En el tronco encefálico. ¿En el? Tronco encefálico. ¿Y en el tronco encefálico dónde? O los núcleos de las neuronas. Yo Sí. no se repitan de memoria. En los núcleos motores. Los núcleos motores somáticos. ¿Del nervio? De las neuronas. Déjame ver qué dice. ¿Cómo? A ver, no entiendo. O sea, si sacaron el apunte, esos apuntes tienen que tener algún sentido, pues. Por eso. Lo que estoy tratando es de que concaten todo lo que estamos viendo para que se pueda Nervios raquídeos, nervios raquídeos. Acaba de decirme la doctora, los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Sí? Ya. ¿Eso es en dónde? En el tronco encefálico. ¿Sí? Y además En los nervios raquídeos. En las astas anteriores. ya, en los nervios raquídeos. En la médula espinal. La cagué ahí.
Dígale usted, doctora, A ver, sería lo que es ahora a nivel del tronco encefálico, los núcleos motores de nervios craneales. Núcleos motores de los nervios craneales. Y la otra de la médula espinal, que dijo que esas serían las astas anteriores. ¿De qué? Del núcleo. No. Los núcleos corresponden a las astas anteriores al nivel de la médula espinal. Nada más. Pero ya básicamente, los nervios, el nervio raquídeo, es que en el tronco, es que en el dorso. Aquí. Ya. Aquí. Doctora, apellido. Rodríguez. Jaime. No, Rodríguez. Jane. Ah, Jane. Ajá, Jane. En el desarrollo, cuando ustedes regresan a ver los ganglios espinales, nos concentramos en la formación y en las estructuras de la cresta neural. La señalización es súper importante para definir estos elementos porque les ayuda a localizar y a estructurar o a entender un poco cómo ha conversado esta señalización. Por eso la insistencia de estos, ¿no? del SHH y de las BMPs. Porque estas células están en constante conversación y la cresta neural depende del mesénquima de una manera brutal. Por eso es que la cresta neural permite formarse cosas muy lejos del tubo neural. La cresta neural no solamente se va a encargar de formar los ganglios dorsales, también va a migrar para formar ganglios por delante de la médula, que son los ganglios autónomos. ¿Sí? Acá estamos las células del sistema nervioso periférico, las más primitivas, ¿no es cierto? Las primeras motoras en aparecer y la primera célula irritable que apareció. Entonces la cresta neural es súper importante. Esta es la que traza nuestro periodo más primitivo de desarrollo del sistema nervioso. Y por lo tanto tiene que conversar mucho con el mesénquima. Entonces las PMPs y el SHH les ayuda a que la cresta neural también migre hacia la médula suprarrenal. ¿Qué sucede en la médula suprarrenal? Se forma un conglomerado de neuronas, pero que en vez de tener dendritas y axones, lo que hace es botar adrenalina, ¿ya? Catecolaminas al torrente sanguíneo, o sea que tiene una función más parecida a una glándula de secreción interna que a una neurona. Sin embargo, su origen está en la cresta neural. La cresta neural también va a dar origen a la formación de las leptomeninges. ¿Qué son las leptomeninges? La pía madre y la aracnoides. ¿Sí? Cuando veamos líquido-cefalorraquídeo, que ahora tendremos mucho tiempo, hablaremos de cómo se distribuyen, ¿no? Las leptomeninges y la paquimeninge para dar origen a una cosa que se llama el sistema linfático. Veamos quien haya leído qué es el sistema linfático. ¿Quién se avanzó a ver todos los videos? Desde los videos. Como el sistema linfático, pero en lugar de linfa, porque la linfa no entra hacia la cavidad cerebral. ¿Por qué no entra la linfa? Porque no hay conexión con... Para que haya linfa, ¿qué necesitaríamos? Conductos. ¿Tenemos vasos linfáticos? No. Entonces, la guía ¿qué más? La guía para hacer las funciones de la linfa. O sea, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo entonces es el... ¿Alguien sabe para qué sirve la linfa, el sistema linfático? Es como para desechos, ¿cómo se llama? Para moléculas de gran peso molecular, ¿no? Para proteínas especialmente de gran peso molecular. Las proteínas tienen un poder oncótico y si es que se empiezan a acumular en un lado, empiezan a chupar con su carga negativa y su volumen celular, mejor dicho, atómico, con sus componentes moleculares, a iones y a otras sustancias. Entonces puede generar edema y alteraciones funcionales en los sitios. Entonces, es igual que usted tratar de trabajar acá rodeado de la basura de lo que ha comido todo el año. Es imposible. ¿Ya? Entonces efectivamente funciona como una central de
de eliminación de desechos, de depuración y de reciclaje. ¿Sí? Entonces, le ponemos al doctor Figueroa más. Se llama linfático porque eso se hace a través de las células gliales. Las células gliales adaptan eso y lo empujan al líquido cefalorraquídeo. Entonces le piden a los ependimas que permitan botar eso y salga a circular al espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo sí hay vasos linfáticos, pero solo en un pequeño sector. Eso lo veremos cuando estudiemos la citología de las meninges. Pero efectivamente, gracias a ese proceso es que podemos contar con un sistema de drenaje de proteínas de alto peso. No es el mejor, no es muy efectivo, pero es el que tenemos. ¿Sí? Y además en el cerebro, si es que todo va bien, no suele ser necesario más, porque no tenemos muchas proteínas que pasen gracias a qué mecanismo de defensa que evita que salgan moléculas de gran peso a través de los capilares. ¿Cómo se llama eso? Una cosa que está descrita en citología y que se insiste y se dice que no se olvide. Barrera. Eso me viene. Apellido. La barrera hematoencefálica, doctor. ¿Cómo se forma la barrera hematoencefálica? ¿Qué elementos nos hace? La barrera hematoencefálica. ¿Alguien que sepa? ¿Se acuerda? Membrana post y pre y postsigmática. Ya. Membrana pre y postsigmática. Barrera hematoencefálica. Piel celular, célula capilar y membrana basal. ¿Sí? En el desarrollo de las meninges, bueno, eso ya lo vamos a tratar. ¿Sí? La formación de la dura madre depende del mesénquima, es decir, no depende del sistema nervioso. Y parte de las reptomeninges, sí, las reptomeninges se forman a partir de la cresta neural. La posición medular también fue un tema que fue abordado con insistencia. Ya, la mielinización en el sistema nervioso central va a depender de los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico depende de estas células que son células de Schwann. Las células de Schwann son independientes, es una sola para un segmentito de la fibra nerviosa. Y hay fibras que no necesitan mielina porque no las tienen. Y hay, en cambio, en la sustancia blanca todas las células son mielinizadas. Los oligodendrocitos se encargan de volverles y cubrirles. ¿Por qué? Son fibras de alta velocidad. Los axones pequeñitos de las células Golgi tipo 2 que están en la sustancia gris, eso sí, son lentitos, no tienen esta mielina. Cuando hablamos del desarrollo del encéfalo tenemos que pensar, ¿no es cierto?, desde el cuarto par de somitas para arriba, que se ha presentado una dilatación. ¿Sí? Estas dilataciones forman las vesículas cerebrales, que primero generan un estadio de 3 vesículas en la cuarta semana y en la quinta semana son 5 vesículas. ¿Ok? Se van plegando sobre sí porque se adelgazan en la porción dorsal. ¿Recuerdan? Y eso nos da lugar al desarrollo, bueno, primer estadio de 3 vesículas, estadio de 5 vesículas, son las mismas que corresponden a las divisiones del sistema nervioso que ya habíamos tratado. Las curvaturas que se forman merced al adelgazamiento dorsal que proyecta las estructuras hacia adelante, que migran como si hubiéramos comprado un cono de helado que se nos derrite, ¿no? Entonces era como el fenómeno de una bola de helado. ¿Por qué decíamos esto? Porque en el fenómeno de migración va a haber estructuras alares que deberían estar en las láminas dorsales, o sea, en la parte de atrás, en la parte más alta del tubo neural, y sin embargo migran y se encuentran en la porción anterior. Entonces se hacía esta alusión para que usted se acuerde y que no piense que le dieron mala información cuando, por ejemplo, le dicen la sustancia negra en el mesencéfalo es inhibidora. Y una función inhibidora tiene que ver con la lámina alar, que es aferente. Dice, ¿pero cómo? Pero si la sustancia negra está en la porción ventral del tubo neural. Dicen, no, lo que sucede es que como una bola de helado, de la parte dorsal que le tocaba, se derramó para adelante. Entonces
Entonces el fenómeno de migración, y viendo de dónde vienen las células, usted puede saber la función. Otro proceso en el que sucede eso es con los núcleos pontinos, que al formarse en las láminas alares de la protuberancia se dirigen hacia adelante, pero tienen funciones de inhibición, de regulación, de aferencia, relacionadas con las funciones cerebelosas. Eso va a dar lugar a las fibras pontocerebelosas que forman el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? Pero ahí está lo de las curvas. Ahí tenemos el rompencéfalo, vemos cómo se desgasta en la parte dorsal, dando lugar a lo que se llama velo medular y vellosidades aracnoideas, de los plexos coroideos o tela coroide, que va a dar origen al líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos cómo el tubo neural se abre y de lo que antes tenía esa forma de tubo, ahora podemos verle medio abierto. Aquí está el surco limitante, la lámina alar, la lámina basal. Las estructuras se siguen distribuyendo igual. Lo que está cerca del surco limitante será visceral, lo que se aleja, somático. Lo que está en la porción ventral, en este caso ya sería medial, será eferentes. Y lo que está en la lateral, que antes era dorsal, será aferentes. ¿Okay? Entonces esa distribución se mantiene, pero las estructuras que migran desde las porciones alares hacia adelante seguirán teniendo funciones alares, pero en otra ubicación. ¿Sí? Entonces están ectópicas a donde debemos estar. Entonces vemos cómo se dilatan, aquí se forma el rombencéfalo. Vemos que el cerebelo, resultado del crecimiento alar, se forma en la porción dorsal. Eso nos va a dar noción de por qué el cerebelo tiene las funciones que tiene, ya lo explicaremos, pues ya si lo vieron o si vieron en el video, está explicado eso. ¿Sí? Y el encéfalo y metencéfalo van a tener esa condición, el dilatarse en la porción dorsal y el generar migración. El cerebelo se forma como un crecimiento de las láminas alares hacia atrás que crecen sobre el velo medular y da origen a esa especie de lechito que va creciendo progresivamente. Aquí, ojo, cuando veamos cerebelo, vamos a recordar que el crecimiento empieza desde las porciones nucleares, desde los núcleos primitivos, luego aparecen los núcleos más modernos, aparecen las raíces de corteza primitiva y después las más modernas. ¿Por qué? Porque aquí se nota el desarrollo ontogenético en relación al filo genético. Las partes más primitivas son las primeras en aparecer y luego van apareciendo las más modernas. ¿Sí? Se puede ver cómo el mesencéfalo y bueno, pues metencéfalo y el encéfalo pueden dividirse en tegmentum, tectum y capa marginal. La capa marginal va a ser todo lo donde haya fibras, como en las capas del desarrollo embrionario. El tectum va a ser lo que corresponde al techo, que es lo que se está adelgazando acá, y el tegmentum es todo lo que está formado por sustancia gris alrededor de la cavidad del tubo neural. Los agujeros de Magellan-Miluska son los orificios que van a quedar en la membrana. ¿Sí? Vamos a saber su ubicación cuando estudiemos tronco encefálico. ¿Sí? El mesencéfalo no se dilata, queda solo con una cavidad central que es el acueducto de Silvio. La sustancia gris queda pues en la porción dorsal, las aferentes, y en la ventral las eferentes. Un surco limitante que nos dice dónde están las viscerales y las somáticas. El prosencéfalo parte del desarrollo de esta estructura que es el diencéfalo. Vemos cómo está ubicado en el desarrollo embrionario, sabemos por qué este es tálamo, por qué este es hipotálamo y por qué este es epitálamo. Ahí se nota clarito, ¿no es cierto? Hipo, epi y el tálamo. Y vemos cómo estas porciones son las ventrales y estas las dorsales, lo que decíamos en la descripción de las capas. Aquí podemos ver un surco que parece el surco limitante, pero el surco limitante solamente se ve porción segmentaria. Si es que esto es suprasegmentaria, ya no vamos a verlo. Acá se llama surco hipotalámico y permite dividir al hipotálamo del tálamo. Entonces el diencéfalo va a tener esta suerte de crecimiento. No les voy a dar nada de desarrollo, de señalización, nada del asunto, ni nada por el estilo. Bueno, es interesante que la WNT beta-catenina se acuerden la beta-catenina porque esta es un marcador que suele mandarse a estudiar cuando se sospecha que hay un tumor epífisis.
¿Por qué? Porque es un inductor de crecimiento en el desarrollo embrionario y si es que provoca la formación de un tumor es porque está todavía activa. ¿Sí? Entonces se le puede medir en sangre de una persona con este. ¿Ya? De ahí, bueno, tenemos una acotación muy breve, no voy a quitar todo eso de señalización para que nos quedemos con que la glándula hipófisis no se forma del sistema nervioso. Hay dos componentes que ustedes han escuchado hablar de la hipófisis. La adenohipófisis, es decir, la hipófisis glandular, y la neurohipófisis, la que tiene relación con el sistema nervioso. La adenohipófisis es una glándula que se forma de una extensión desde la faringe, que se llama el saco faringe o bolsa de Rathke. ¿Sí? Y crece desde el piso de la faringe hacia arriba buscando al hipotálamo. Cuando lo encuentra, se desarrolla y forma la parte de la glándula, la adenohipófisis. Y el hipotálamo lo que hace es extender un saco como bodega donde mete el hipotálamo todas las hormonas que produce. No mete todas, solo mete dos: la vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Entonces el hipotálamo es solamente una bolsa, la hipófisis, la neurohipófisis, es solo una bolsa colectora de hormonas. ¿Ya? De ahí el cerebro, ya el cerebro tal cual, desde el diencéfalo crece, ¿sí? La vesícula cerebral, el diencéfalo, y desde este punto empieza a crecer como orejas de Mickey Mouse a cada lado. Entonces se adelgaza el pecho, esto es del diencéfalo, se adelgaza el pecho y empiezan a crecer estas orejas de Mickey Mouse. Se engrosan los lados, empiezan a migrar células que van a dar origen a la corteza. Aquí se empieza a ver la cortecita. De ahí por afuera está el ectodermo, acá está el ectodermo, esto es cortecita que se está formando. Las células de los núcleos migran hacia la corteza, hacen que se adelgace el techo del tercer ventrículo y los ventrículos laterales también tienen delgadito aquí en la cara interna. Si ustedes ven, aquí se forma una especie de T interpuesta entre los ventrículos laterales y el techo del tercer ventrículo. Eso es lo que se llama septum interpositum o tabique interpuesto. ¿Sí? Esta T que ven ustedes acá. No sé si ven ahí la T. ¿Sí? ¿Y por qué se forma? Por el adelgazamiento de las paredes internas de los ventrículos laterales y el techo del tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, a esta estructura se van a agregar cosas. Y el crecimiento va a ser prácticamente de la espalda, es como que el encéfalo botar acá unas dos jorobas y esas van a formar las vesículas. Pero en ningún sentido tendría que eso crezca como la cabeza de Megamento, ¿no es cierto? Partiríamos a nuestra mamá en el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Ustedes habrán leído. ¿Qué es lo que pasa con el telencéfalo? ¿Cómo se pliega? ¿Cómo se pliega? Se va plegando, va haciendo, formando los surcos. Gracias, por eso le pongo más, porque forma los surcos, pero hay otra cosa adicional. No son los hemisferios. ¿Quién vio los videos? Usted dijo anterior que se hacía y se creaban los hemisferios y pasaba la información. Yo lo había explicado como las astas de un carnero. Gracias, doctor Robert. Más. ¿Se ve que no están leídos? Sí. Como los cuernos de un carnero, por ahí está. Creo que en los videos está, y están unas diapositivas del libro de Bustamante, que lo que hacen es, efectivamente, miren, crecen desde acá como orejas posteriores, acá está el diencéfalo, y crecen acá como orejitas de Mickey Mouse. Entonces empiezan a lanzarse hacia adelante, se pliegan, y después crecen hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás, y ¡pam! Es igual que los cachos de un carnero. Nuestro cerebro es un cacho. Para adelante, forma el lóbulo frontal, se abre, forma el lóbulo parietal, el occipital y a los lados del temporal. Por eso es que la forma de nuestro encéfalo es así. Nace aquí, se va para atrás y luego gira. Entonces aquí empieza la formación, se lanza para atrás y se termina con la punta temporal. El resultado de eso es que queda más o menos, o sucede más o menos esto.
tienen aquí el diencéfalo, aquí la vesícula y este sector de acá que no se mueve, pero el resto del encéfalo, la vesícula, crece y hace esto de aquí. ¿Ven? ¿Sí? Entonces tienen el centro del cuerno, donde nace el cuerno, que no se mueve, pero el resto de la vesícula se extiende y se forma así. Nosotros tenemos un cacho acá. ¿Sí? El centro, este punto central de la espiral, el que no se mueve, forma un área de corteza que queda aislado, cubierto por el cacho que está corto. ¿Sí? Entonces no van a pensar que nuestro cerebro tiene forma de cacho tal cual, ¿no? Está inflado, está engordado. Entonces es como si usted hubiera hecho la tirita del pan, le mete al horno y se infla, ¿no? Entonces igual, esto va a estar así regordete, igual tiene los ventrículos adentro, entonces le dilata. Pero la parte central a este cuerno, esta partecita central que está aquí, no se mueve, queda aislado y queda tapado por los hemisferios. Esta área aislada se denomina el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Entonces cuando ustedes lo veamos en práctica, les abrimos a los cachitos, el temporal le subimos al parietal y al frontal, y ahí se ve el lóbulo de la ínsula. Al punto, al centro que no rotó. ¿Ya? Y el resto que sí rotó forma el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. ¿Sí? Igual pues el adelgazamiento del que hablábamos que está acá va a dar origen al septum interpositum y que del septum interpositum va a crecer un septum entre los dos hemisferios que se llama septum pellucidum. ¿Ya? Septum pellucidum. Este es el septum pellucidum. Acá que está más desarrolladito. Y este de acá, a ver, para que ustedes tengan más claridad. Acá solamente vemos septum interpositum, ¿sí? Una T. Pero cuando ya se desarrolla, los ventrículos se pegan en el centro y forman un área. Es como si estuviera sellado, como un velcro ahí entre los dos. Y si usted separa, usted ve la una cara y la otra cara de los hemisferios. Eso se llama septum pellucidum. Pero si usted agarra por debajo del septum pellucidum el techo y estas partes adelgazadas de los lados, es decir, como una T invertida aquí así, eso no es el septum pellucidum, es el septum interpositum. Déjenme ver si tengo un gráfico que les haga claro esto. En los videos sí está descrito el septum interpositum. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, veamos los videos. Lamentablemente esto es antipedagógico, pero esto no fue una clase, no era solamente una forma de asustarles para que presten atención a las cosas. Ahora, doctores, aprovechemos, ya que se les ha refrescado con la tortura de las preguntas, quisiera preguntas de ustedes. Vamos. La motoneurona no se convierte en aferente ni en somática. Lo que sucede es que en el desarrollo neuronal, y claro, creo que ustedes estuvo en la primera clase, ¿cierto? Las primeras clases. Ya, sus compañeros le habrán comentado que el sistema nervioso se divide en sectores. Tenemos el sector intercalado, el sector aferente, el sector eferente. Estos de acá son periféricos y el intercalado es central. Pero el intercalado viene a formarse como un sistema de complejificación para que el resultado, para que la recepción de la información y el resultado de la respuesta sean mucho más complejos. O sea, yo puedo ver algo e interpretar lo que miro y decir, bueno, estoy viendo un plano, ¿sí? Estoy viendo un atardecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que eso suceda, para que eso se dé, la vía aferente afecta a sectores viscerales y sectores de conciencia, ¿sí? Y es una vía única. Hay algunos componentes de inconsciencia en la sensibilidad como la propiocepción
inconsciente la que nos permite el tono, pero todas las vías aferentes se unen. Y usted termina al mismo tiempo que siente que la víscera es afectada, es distendida, altera su función autónoma, también usted siente dolor, siente que está distendida, ¿ya? Puede sentir una perforación a través del dolor. Esa información va a subir a la conciencia, pero también va a irse a las vías viscerales para ser regulado. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos como conclusión? Una vía aferente común, ¿ya? Pero ahora vámonos a la parte eferente visceral. La eferente visceral se basa en los kamehames, es decir, va a tener una representación como un jefe que es el hipotálamo y sectores para el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático va a ser ¿cuál? El que está distribuido, sus núcleos están distribuidos en formación tóraco-lumbar. Y el parasimpático cráneo-sacro. Desde ahí van a salir los núcleos. Entonces estos emiten fibras que van a buscar a su ganglio. Estas fibras que salen de esos núcleos son fibras que se originaron en células intercaladas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no es nada más que una argamasa de células intercaladas. Pero en el desarrollo embrionario, ¿qué hicieron con la motoneurona inferior? Con la motoneurona, ¿sí? Somática. La motoneurona visceral se quedó afuera, se quedó en el sector que le tocaba. Pero la motoneurona somática se quedó metida con las interneuronas. No es una interneurona, es una motora ejecutora. Es una neurona ejecutora. Pero está metida en donde solo deberían haber neuronas reguladoras, generadoras de órdenes. ¿Ya? Entonces lo que hace esta motoneurona es recibir la orden ahí metida. ¿Sí? Las interneuronas están ahí. Y la motoneurona dispara. Desde ahí, no busca un ganglio periférico, desde ahí se va al músculo estriado, se va al órgano efector. Entonces, esa neurona es una neurona motora, porque la neurona motora, por excelencia, ¿cuál es la definición? Es la que va directamente al órgano efector. ¿Dónde encuentro esas neuronas? En el asta ventral, la médula espinal, en todos los segmentos, de cervical hasta coccígeo, y en los núcleos somáticos de los nervios craneales. ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar a la neurona eferente visceral? A la motoneurona. En los ganglios periféricos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora entonces, después de todo esto, ¿por qué le digo entonces a la neurona de la corteza motora que es una falsa motoneurona? Pero todo debe ser motoneurona superior porque así se le estudia el sistema nervioso. Es como pericardio. Pericardio dice solamente citoplasma, pero pericardio se le conoce así a todo el mundo. Ya son cosas que quedaron. Entonces, ¿por qué le digo motoneurona superior a una neurona intercalada que lo que hace es mandar una orden a la motoneurona verdadera? ¿No? Porque la motoneurona, exacto, la motoneurona quedó secuestrada y esta le acuñaron el nombre, pero esta no genera movimiento, no genera efecto como órgano efector. Es una interneurona que regula a la motoneurona verdadera. ¿Sí? Entonces, vía aferente común, ¿sí? Vía eferente dependiendo de lo que se vaya a hacer. Función somática, motoneuronas somáticas con sus sitios específicos. Cualquier neurona que ataque o haga que funcione o no funcione esa neurona es una neurona intercalada. Le digan como le digan. ¿Ya? La única motoneurona somática real es la que va al músculo estriado. Fin. ¿Ya? Y las motoneuronas autónomas, esas sí son las antiguas, las que se fajaron con las sensitivas desde épocas primitivas, entonces es así, glandulita, músculo liso. Pero igual, ¿cuáles son esas? Las que están en los órganos, las que están en las glándulas. Ninguna de esas está en el sistema nervioso central. Salvo la motoneurona somática, si es que está en el sistema nervioso central, es célula intercalada. Le pongan el apodo que le pongan. Se parece cortado. Y también quedó mejor después. ¿Sí se entendió? Listo. Otra pregunta. Más. A ver.
células glandulares viscerales. Tienen la capacidad de carbonar y descarbonizar por pulsiones de la misma. Ya. Son células endócrinas porque van a trabajar. ¿Qué cualidad tienen pese a que son endócrinas? ¿Forman o no forman glándulas? Precisamente esa es la diferencia. Se insertan en el epitelio, en el epitelio pulmonar, en el epitelio digestivo. ¿Para qué? Para la regulación de diversas funciones fisiológicas. Bueno, generalmente eso hacen las hormonas, pero ¿cuál es la cualidad? Producir hormonas. ¿No? Producir hormonas y por tanto ejercer su efecto ¿en dónde? Sí, pues, pero a ver, si es que la glándula suprarrenal, la médula, libera adrenalina, genera su efecto ¿en dónde? En todo el pinche organismo. Estas hormonas ¿qué hacen? Eso, tienen sectores, se sectorizan, tienen efecto local. ¿Sí? La gastrina se libera en el estómago y tiene efecto sobre el duodeno. La colecistoquinina, misma pendejada. ¿Sí? Si es que tengo péptido liberador de surfactante o antitripsina B o antitripsina alfa, eso es pulmón. ¿Sí? Todas esas células que son células antes llamadas APUT, ahora llamadas sistema enterocromático. Ya, más. ¿Listo? ¿Contestado mi doctora? ¿Quién más? Si te quiere ir al baño, vaya a hacer la pregunta. El núcleo, no realmente los núcleos neuronales. ¿A qué se refiere un núcleo? Porque lo mencionó en los videos, pero no entendí cómo se formaba. Ya, usted donde vea somas neuronales, o sea, donde usted vea sustancia gris, que no sea corteza, incluso la corteza tiene sus sectores, pero toda sustancia gris que no sea corteza es un núcleo. ¿Sí? Cumple alguna función. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Acá, bien, está hecho graficado, bien, este es el cuerpo estriado, conformado por el núcleo lenticular, el núcleo caudal. ¿Sí? Entonces estos son grupos de neuronas que toman, que cumplen funciones específicas y por tener esas funciones, por estar hechos de sustancia gris, por tanto los cuerpos de neuronas, se llaman núcleos. Entonces la médula espinal tiene astas. ¿Por qué les dice núcleos? Porque ¿qué son las astas? Nada más que grumos de células, acúmulos de células. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le llamamos núcleos? Ya, agarremos a la médula espinal. Voy a dibujar solo la mitad de la médula. ¿Ya? Digo, acá veo un aglomerado de células, o no veo nada, yo solamente veo una mancha gris. Le tiño y resulta que con la mielina ya no se pintan los fascículos y esto queda pálido, pero yo sé que hay un núcleo. ¿Cómo los investigadores han logrado definir los núcleos? ¿Ya? Definen los núcleos por las funciones. ¿Sí? Agarran animalitos como hacían antes, les agarraban animalitos, les partían en dos o exponían la médula, metían aquí un electrodo, mandaban un impulso eléctrico y veían qué pasaba. ¿Sí? Agarraban un gatito, le metían un electrodo hasta el hipotálamo, mandaban electricidad o destruían eso con ácido y veían qué pasaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, ajá, de acuerdo a nuestras investigaciones, vemos que este sector se encarga de llevar la información o de procesar la información para la propiocepción inconsciente. ¿Sí? Entonces ya tengo el núcleo de la propiocepción inconsciente y cómo fue descrito y descubierto por un señor de nombre Clark. Tomo el nombre del núcleo dorsal de Clark.
Aquí tengo, por ejemplo, un núcleo que aparece en ciertas partes de la médula que se encarga de controlar los movimientos del diafragma. ¿Sí saben la historia de Christopher Reeve, el primer Superman? Sí saben que el tipo estaba paralizado, tuvo una fractura en C1 y C2 y se dañó la médula espinal. Entonces, a través de la médula espinal, el edema y la lesión se extendió hasta C3. Y a nivel de C3 hay este núcleo en el asta. ¿Cómo sé que hay este núcleo? Porque el grupo de estas células son las que salen por los nervios y se van hacia el diafragma torácico. Entonces, al ir al diafragma torácico, controla el movimiento voluntario y automático de la respiración. Entonces, muchos de los núcleos que se describen, ya por ejemplo, Christopher tenía paralizado este núcleo y por eso no podía respirar por él mismo. Muchos de los descubrimientos de medicina o los núcleos en neuroanatomía se describen por estudios, investigaciones o porque las lesiones que se ven en ciertos pacientes le permiten diagnosticar. Por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, el dolor neuropático se relaciona mucho con un área que se llama la sustancia gelatinosa de Rolando. La sustancia gelatinosa de Rolando es un núcleo. Tiene escasos cuerpos neuronales, pero tiene un montón de neurotransmisor que se llama sustancia P, de pain, de dolor. Y tiene relación con este. ¿Ya? Entonces, todo lo que vea sustancia gris va a ser una argamasa o conglomerado de neuronas. Y por tanto, puede formar un núcleo. No puedes comer. ¿Ya? En el cerebro hay sectores como el antemuro o claustro. Es un área de sustancia gris. Hasta el 2012 no se sabía qué hacía. Ahora ya se sabe qué hace. ¿Sí? Quien me diga qué hace el antemuro claustro, se gana un voto a la próxima clase. Si van a buscar en el texto, no lo van a encontrar. Tienen que buscar en un artículo de neurofisiología. Ah, que es niña. Sí. Ah, que es niña. Solo miscelánea, para quien se interese en leer. Ok, ¿qué hora tenemos? 4 segundos. 3, perdón. 3. ¿Después más? 3. 4 cuartos. También ya no. Pero más dormido que después. Pero ya acabé de hacer una. Circunvolución precentral. Eso. Giro o circunvolución precentral. El surco central es el que divide a los dos giros. Bulgarín. Más. Entonces, doctora, ¿dónde está el área sunestésica primaria? Apellido. Ya. Ok, pregunta. Los cuerpos ya. ¿Qué me ves? Oye, dile eso. No se preocupe. Parece que estás comiendo. Lo que sí tienen que saber es de dónde se forma. Es lo que dice en el video. ¿Ah? A ver, entonces dice, ¿por qué me explica los corpúsculos de Mason? A ver, si usted tiene que comprender que en algunas cosas no me puedo extender porque se describen después. Cuando hablamos de nervios periféricos, tengo que darles terminales receptores y terminales detectores. De ahí usted tiene que ver hasta función. ¿Ya? En qué consiste el potencial del receptor, la transducción nerviosa y toda esa pendejada. Pero ahí usted lo que tiene que saber es que los terminales, receptores y efectores se forman en las células de la cresta neural. Fin, son las prolongaciones. En el caso de los terminales receptores, son de las células, son de las prolongaciones dendríticas. Me imagino que sí haber prestado atención y que esos terminales se explican por qué se forman. ¿Ya?
se explica el porqué de las neuronas que formaron esos terminales. ¿Se acuerdan ustedes que sí se les dijo qué es lo que sucedía para que las neuronas pseudo-unipolares tengan la forma que tienen? Para llegar por el soma y llegar a la verdadera axón que es la efectiva. ¿Les parece bien? La dendrita asume la función de un falso axón para acelerar sus procesos de conducción, porque es mucho más larga que el axón real.